Hola, soy Sebastián Fuentes. Este es mi video para el taller 8 de Estadística Computacional acerca de prueba de hipótesis. Para este taller se nos dio información acerca de las víctimas por disparo en Estados Unidos por culpa de la policía. Para este taller utilizamos las siguientes librerías: Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, SciPy, para analizar los datos y trabajar con ellos. Los datos que tenemos son acerca de las víctimas fatales y se ven aquí en estos gráficos las proporciones por origen étnico, siendo blanco la mayoría, seguidos por negro y luego hispano. Vemos que la proporción por género es en su gran mayoría hombres en vez de mujeres, y tenemos además un histograma de edad que nos muestra el rango etario de las víctimas, y vemos que la mayoría están entre el rango de los 20 a 40 años. También se nos dio un estudio demográfico acerca del origen étnico de cada persona de la población total de Estados Unidos. Vemos que la gran mayoría es blanco, seguido por hispano, luego negro y luego asiático, y que la distribución de género está bastante equilibrada. En la pregunta 1 se nos propone que la mayoría de las víctimas por disparo son gente negra, o por lo menos que la proporción de gente negra siendo víctima por disparo por parte de la policía es mayor a la proporción de la gente blanca. Para esto se nos propone el siguiente contraste, siendo la hipótesis nula que la gente blanca, que la proporción de las víctimas blancas es menor o igual a la proporción de víctimas negras, y la alternativa siendo que la proporción de víctimas blancas es mayor a la proporción de víctimas negras. La primera pregunta fue: estadísticamente hablando, ¿es correcto este contraste? Nosotros opinamos que no es correcto cómo se plantea este contraste, ya que las dos proporciones vienen de el mismo estudio o de la misma muestra de data, por lo que si una proporción es mayor que la otra, esto afecta directamente a que si esta es mayor, la otra debe ser menor, por lo que la información no es comparable. Sería distinto si es que las proporciones vinieran de datos de estudios IID, donde sí se podría hacer un contraste correcto al respecto. Las siguientes preguntas fueron: asumiendo que el contraste fuera correcto, lo ejecutáramos con un alfa del 0,05 y determináramos el valor P asociado al contraste. Para esto utilizamos la función constraint2props que se vio en clases, que nos entrega un estadístico de 25,79, una región crítica que va del 1.64 al infinito, y un valor P que es tan pequeño que no lo puede mostrar nuestros códigos. Esto no significa que el valor P sea cero, sino es que es muy pequeño y nuestro código no es capaz de mostrarlo. Analizando la información que nos entrega el código, vemos que el estadístico T está bien por dentro de la región crítica. A la derecha de esta, el valor P es muy pequeño y mucho más pequeño que nuestro alfa del 0,05. Con esto podemos decir que como el estadístico T está dentro de la región crítica y el valor P es menor a nuestro alfa, podemos rechazar la hipótesis nula y estar a favor de la hipótesis alternativa. Por lo que podemos afirmar que, como se ve con la data verdadera, la proporción de víctimas blancas es mayor a la proporción de víctimas negras. En la pregunta 2 se nos habla de que la población afroamericana representa un porcentaje menor de la población blanca en Estados Unidos, y se nos pregunta si es que existe suficiente evidencia a favor de la hipótesis de que la proporción de cierto grupo racial entre las víctimas es mayor que la proporción de ese grupo en la población. Primero se nos pidió que diseñáramos y ejecutáramos contrastes para los tres grupos étnicos más numerosos. Para esto nosotros definimos
PB, que es la proporción de víctimas de la población en estudio, y PT como la proporción de ese grupo étnico en total de la población. De esta forma, nuestra hipótesis quedará como hipótesis nula, PV menor o igual a PT. Aquí queda igual porque estamos realizando la forma reducida, y el peor de los casos sería que sean iguales. Y la hipótesis alternativa, que PB sea mayor a PT. Realizamos ahora el análisis para los grupos étnicos de afroamericano, hispano y blanco, que nos dan los siguientes resultados. Para la población blanca, el estadístico queda de menos 26,6, con región crítica del 1.6 hasta el infinito, con un p-valor del 1. La población hispana, con estadístico de menos 3, región crítica del 1.6 al infinito y un p-valor del 0,99. Y la población negra, con un estadístico de 28,6, intervalo del 1.6 al infinito, con un p-valor de nuevo muy pequeño que no alcanza a salir en nuestro código. Analizando estos resultados, podemos ver que para la población blanca y la población hispana se puede afirmar que va a ocurrir la hipótesis nula de que en el peor de los casos su proporción de víctimas es igual a su proporción en la población total, pero para la población negra, como el estadístico está dentro de la región crítica y su p-valor es muy pequeño, más pequeño que el alfa que utilizamos de 0,05, se puede rechazar la hipótesis nula y decir que sí, la proporción de víctimas afroamericanas va a ser mayor a su proporción en la población total. Luego se nos pidió determinar los p-valores asociados. Esto ya lo hicimos como lo vimos anteriormente. Y interpretar esto. Como ya lo dije, para la población blanca el p-valor es mayor al alfa, por lo que se acepta la hipótesis nula. El p-valor de la población hispana también es mayor al alfa, por lo que también se puede aceptar la hipótesis nula. Pero para la población afroamericana el p-valor es menor al alfa y se puede rechazar la hipótesis nula. Luego se nos pide explicar en qué consistiría un error de tipo 1 y uno de tipo 2 en los contrastes y cómo sería posible estimar el segundo. Un error de tipo 1 en nuestro contraste sería que la proporción de víctimas es menor a la proporción, es igual o menor a la proporción de la población total respecto a esa etnia, y que nuestro estadístico nos dice que eso está incorrecto, es decir, que estaría dentro de la región crítica y que la debiéramos rechazar. Un error de tipo 2 sería que la proporción de víctimas es mayor a la proporción de la población total y que nuestro estadístico nos dice que no podemos rechazar la hipótesis nula. Para poder estimar un error del tipo 2 en nuestro caso, necesitaríamos datos que de antemano sabemos que están correctos, y estos tendrían que ser muy grandes. Luego se nos pide que diseñemos y ejecutemos un contraste que permita evaluar la hipótesis de que la proporción de víctimas de raza negra es 2 veces mayor a su proporción en la población. Para esto nosotros utilizamos la hipótesis nula de que PV sub V, la proporción de víctimas negras, es igual a 2 veces la proporción de gente negra en la población total. Y la hipótesis alternativa, la proporción de víctimas negras es mayor a 2 veces la proporción de gente negra en la población total. Realizamos el análisis y obtenemos un estadístico del menos 0,8, del menos 0,82,
una región crítica que va del 1.6 al infinito y un p-valor de 0,79, con lo que podemos de nuevo creer en la hipótesis nula de que la proporción de víctimas negras va a ser menor o igual en este caso, porque de nuevo utilizamos la reducida, igual a 2 veces la proporción de población, la proporción de gente negra en la población total. Podemos ver que el p-valor de nuevo es mayor al alfa que utilizamos de 0,05, por lo que podemos aceptar la hipótesis nula. Luego se nos pregunta si es que existe evidencia suficiente acerca de que existe un mayor riesgo al ser parte de una minoría étnica en términos de ser agredido. Con la información que vimos en las preguntas anteriores, podemos afirmar que si uno pertenece a la etnia afroamericana, es más probable ser agredido que si uno no perteneciera a ella y fuera de raza blanca. Para el grupo hispanoamericano, no se pudo confirmar esto si es que al pertenecer a esta etnia aumenta la probabilidad de ser agredido o no. Pero para la etnia afroamericana sí se pudo confirmar. Para la pregunta 3 se nos pregunta si es que existe evidencia suficiente para concluir que la edad de las víctimas es menor a la media de edad de la población total de Estados Unidos, y si existe evidencia suficiente para concluir que la edad de las víctimas difiere cuando se analiza un seto racial u otro. Primero, se nos pidió que diseñáramos un contraste que permita evaluar la hipótesis de que la edad de las víctimas por agresión policial es menor a la media del país, y se nos pregunta cuáles son las ventajas y desventajas de hacer más grande la región crítica. Para esto nosotros definimos mu-v como la edad media de las víctimas y mu-pa como la edad media del país. Y así nos queda el contraste de la hipótesis nula, donde la edad media de las víctimas será mayor o igual a la media del país, o la hipótesis alternativa de que la edad de las víctimas va a ser menor a la edad media del país. Acerca del tema de hacer más grande la región crítica, esto nos trae problemas de que se puede generar desconfianza al ensanchar esta región, por lo que nuestros resultados podrían ser un poco menos confiables. Luego se nos pide que diseñemos y ejecutemos un contraste que nos permita evaluar la hipótesis de que el valor esperado de la edad de las víctimas que pertenecen a una minoría racial es menor que el de las víctimas blancas. Para esto nosotros definimos mu-ev como la edad media de las víctimas y mu-vb como la edad media de las víctimas blancas. Y así quedamos con el contraste de la hipótesis nula de que la edad media de las víctimas de una minoría racial será igual a la edad media de las víctimas blancas, o la alternativa de que la edad de las víctimas será menor al de las víctimas blancas. Para esto realizamos contrastes de media que nos arrojan los siguientes resultados para la población de color y la población hispana. Para la población de color tenemos un estadístico de menos 18, con región crítica desde el menos infinito hasta el menos 1.64, con un p-valor de 5,47 elevado a 10 a la menos 70, es decir, un p-valor muy muy pequeño. Y para la población hispana tenemos un estadístico del menos 14, una región crítica del menos infinito hasta el menos 1.64 y un p-valor de 3.59 por 10 a la menos 44. De nuevo un p-valor muy muy pequeño. Con esto podemos decir que para la población de color y la población hispana se rechaza la hipótesis nula y debiéramos estar a favor de la hipótesis alternativa que nos confirma que la edad media de las víctimas de estas etnias es menor a la edad media de las víctimas de raza blanca. Luego se nos pide hacer lo mismo, pero ahora con las varianzas. Para esto nosotros definimos la mu-varianza, donde tenemos que la hipótesis nula va a ser que la varianza de
de edad de una etnia será igual a la varianza de la población blanca, o sea, es decir, de la edad de las víctimas de la población blanca, o la alternativa de la varianza de una etnia menor a a la varianza de la población de las víctimas de raza blanca. Para esto utilizamos contraste de varianzas, todo esto con un alfa del 0,05, que nos arroja los siguientes resultados. Para la población negra tenemos un estadístico del 0,72, con una región crítica del menos infinito hasta el 0,92 y un p-valor de 4,27. También para la población hispana, un estadístico del 0,64 con región crítica del menos infinito hasta el 0,91 y un p-valor de 8,2 por 10 elevado a menos 15. De nuevo podemos ver que los estadísticos están dentro de la región crítica para las dos poblaciones y que las dos poblaciones tienen un p-valor muy pequeño, mucho más pequeño que el alfa con el que se realizó el contraste, por lo que de nuevo vamos a rechazar la hipótesis nula y estar a favor de la alternativa que nos dice que sí, la varianza de la edad de la víctima de las etnias es menor a la varianza de la edad de las víctimas blancas. Luego se nos pregunta si es que nuestros contrastes proporcionan evidencia significativa de que si existe mayor riesgo al ser parte de una minoría étnica joven en términos de ser agredido. Y según nuestro análisis, sí, existe en ambos casos para la población de color y la población hispana un mayor riesgo al ser un joven de estas etnias que al ser un joven de raza blanca de ser agredido por parte de la policía. Eso sería todo. Adiós.